Era el día antes de la fecha límite para las solicitudes de ingreso a la universidad cuando inicié sesión para una última revisión y descubrí que la mía había sido manipulada, transformada en algo que ni siquiera reconocía. Tras una media hora frenética corrigiendo frenéticamente cada detalle alterado, mis manos finalmente dejaron de temblar lo suficiente como para llamar a la policía. Ahora, mientras un agente observaba el tenso silencio, Ethan, la persona encargada de disculparse, simplemente se quedó allí parado, con los ojos hinchados y rojos. Fue entonces cuando mi amiga de la infancia, Chloe, que había llegado tarde, entró corriendo en la habitación y se colocó frente a él, protegiéndolo. Solo era un reto de un juego, dijo con voz cortante. Ya lo arreglaste, ¿cuál es el problema? ¿De verdad tenías que llamar a la policía por algo así? Liam, ¿puedes dejar de ser tan rígido y aburrido por una vez? Esa misma noche, Chloe modificó su solicitud, cambiando su primera opción a la misma universidad que Ethan. Delante de nuestros atónitos compañeros durante una cena, anunció su decisión con aire triunfal. A diferencia de ciertas personas, dijo, encontrando mi mirada, sé cómo aceptar una broma. Hizo una pausa, como si un recuerdo lejano hubiera aflorado a la superficie, la promesa que nos habíamos hecho. Liam, aún estás a tiempo. Aún puedes cambiar tu solicitud a NY o conmigo. Miré el reloj de la pared y esbocé una leve sonrisa cansada mientras negaba con la cabeza. Mi futuro era demasiado importante para mí. No tenía intención de seguirles el juego. Dentro de la comisaría, el rostro del agente tenía una expresión sombría. Hijo, dijo en voz baja y seria. ¿Entiendes lo grave que es manipular la solicitud universitaria oficial de alguien? Bajo la mirada del oficial, Ethan se mordió el labio y guardó silencio, aunque el desafío en sus ojos enrojecidos era inconfundible. Yo simplemente lo miré fijamente, con la mente acelerada. Por más que repasaba los hechos, no podía atar cabos. ¿Por qué? Precisamente él, sabotearía mi futuro. Era un estudiante de arte que se había transferido a nuestra clase desde otro estado durante nuestro penúltimo año. Durante todo el tiempo que llevaba en la escuela, apenas habíamos intercambiado unas pocas palabras. A medida que el silencio en la pequeña habitación se hacía más denso, el oficial suspiró y me miró. Ustedes son compañeros de clase. ¿Están dispuestos a resolver esto en privado? No soy de los que guardan rencor, y además, había captado los cambios a tiempo. Estuvo a punto de morir, casi un desastre, pero un desastre evitado. Asentí levemente, vacilante. Está bien, dije en voz baja, pero quiero una disculpa. Ante mis palabras, Ethan se mordió el labio con más fuerza, contorsionándose en una máscara de humillación mientras me miraba fijamente. Antes de que pudiera procesar su reacción, una voz aguda rompió la tensa atmósfera. Liam. A la voz le siguieron pasos frenéticos y apresurados. Miré hacia la puerta y vi a Chloe, sin aliento y con cara de preocupación. Me puse de pie instintivamente. Chloe, ¿estás aquí? Chloe y yo nos conocíamos desde hacía 18 años, prácticamente desde que usábamos pañales. De pequeña, me había acostumbrado a compartirlo todo con ella, desde los pequeños triunfos diarios hasta las decisiones más importantes de la vida, siempre buscando su opinión. Sin darme cuenta, se había convertido en mi ancla. Éramos los novios de la infancia por excelencia. Bajo el manto de estrellas, la noche de nuestro 18º cumpleaños compartido, nos habíamos prometido ir a la misma universidad para finalmente convertirnos en la pareja que todos en nuestro pequeño pueblo suponían que estábamos destinados a ser. Precisamente por eso, cuando ocurrió algo tan monumental como el sabotaje de mi solicitud, ella fue la primera persona a la que pensé en llamar. Intenté llamarla incluso antes de llamar a la policía, pero no contestó. Terminé enviándole un mensaje de texto solo después de haber presentado la denuncia. Así que, en cuanto entró en la comisaría, mis nervios por fin empezaron a calmarse. Pero no me dedicó ni una sola mirada. En cambio, pasó corriendo junto a mí y se plantó frente a Ethan, protegiéndolo con su cuerpo antes de girarse para mirarme. Solo era un reto de un juego, repitió con tono acusador. Ya lo cambiaste, ¿y cuál es el problema? ¿Llamaste a la policía por esto? ¿De verdad intentas arruinarle la vida? Nunca había oído a Chloe hablarme con ese tono. Su repentino y agresivo arrebato me dejó completamente atónito. La observé, paralizado, mientras fruncía el ceño,
con sus labios de hermosa forma apretados en una línea severa y fina. Fui yo quien le dio la información de la cuenta y la contraseña, admitió desafiante. ¿Qué vas a hacer? ¿Que me arresten también? Liam, ¿puedes dejar de hacer un caso federal de cada nimiedad? ¿Por qué siempre tienes que ser tan estirado y aburrido? El sarcasmo mordaz en su voz y el asco manifiesto en sus ojos fueron como un golpe físico. Parpadeé, con la cabeza zumbando de incredulidad mientras la situación se volvía surrealista y absurda. Esta nueva versión de Chloe no parecía tener la paciencia de esperar a que formulara una respuesta. Se apartó de mí y tomó la mano de Ethan, asumiendo el papel de su protectora, y comenzó a guiarlo hacia la salida. Un momento, grité, y mi voz los detuvo antes de que pudieran irse. ¿Por qué cambiarías mi solicitud? Hice una pausa, obligándome a tragar el amargo sabor que me había subido a la garganta. ¿No habíamos quedado en ir a la misma universidad? Chloe se detuvo, pero no se dio la vuelta. ¿Tiene que haber una razón para todo? Parecía divertido, así que lo hicimos. ¿Hay algún problema? Entonces su expresión pareció suavizarse un poco. Mira, solo fue un malentendido. El hecho de que lo arrastraras a la comisaría y les hicieras perder el tiempo es culpa tuya. Miró a Ethan con un destello de lo que parecía compasión en su rostro. Mira qué miedo le diste. Bueno, ya está aclarado el malentendido. Voy a llevármelo a casa para que se tranquilice. Probablemente deberías quedarte aquí y pensar en lo que hiciste. Lo dejó en el aire por un momento. Cuando lo resuelvas, puedes venir a disculparte con Ethan y dejar todo esto atrás. No podía creer lo que oía. La Chloe que conocía podía ser un poco impredecible, sí, pero siempre, sin excepción, había estado de mi lado, pasara lo que pasara. Y en esta situación, yo era, sin duda, la víctima. Antes de que mi cerebro pudiera reaccionar, las palabras ya salían atropelladamente de mi boca. No soy yo quien necesita disculparse. Es él. Ambos lo hacen. Giró la cabeza de golpe, con los ojos encendidos de una ira que nunca había visto dirigida hacia mí. Liam, ¿te morirás si no le das tanta importancia a todo? La furia en su mirada fue como un puñetazo en el estómago. Después de 18 años, conocía a la perfección la lengua afilada de Chloe. Sabía que no se andaba con rodeos cuando se enfadaba. Pero nunca imaginé que un día me lanzaría ese veneno, solo para defender el error de otro. Durante los primeros 18 años de mi existencia, sentí que mi vida se había dividido en dos mitades. Una estaba dedicada por completo a mis estudios académicos y la otra a Chloe. Para mis compañeros, yo era la tranquila, distante y algo anticuada. Cuando escuchaba a mis compañeros hablar de mí, la descripción siempre era la misma. Ah, ¿te refieres a ese nerd al que solo le importan sus notas? Normalmente me reía. No era ningún genio, pero creía firmemente en el poder del trabajo duro. Cuando empezó nuestro último año, me dediqué por completo a mis estudios. Chloe, en cambio, era diferente. Era excepcionalmente perspicaz e ingeniosa. Los conceptos complejos parecían encajar en ella sin esfuerzo. Había aprendido cálculo universitario por su cuenta en un 10º grado. Incluso faltando a clases durante días para organizar diversos eventos escolares, siempre lograba sacar la mejor nota en los exámenes y mantenerse entre las mejores de la clase. Todos la consideraban un verdadero prodigio. Era hermosa, inteligente y llena de una energía vibrante a la que era difícil resistirse. Era casi imposible no enamorarse de una chica así. Desde el momento en que entendí lo que era el amor, jamás oculté mis sentimientos por ella. Y durante mucho, mucho tiempo, estuve convencido de que el sentimiento era mutuo. Cuando empezaron a cambiar las cosas. De repente, un torrente de detalles que antes había ignorado me asaltó con dolorosa claridad. Ethan estudiaba arte. Su físico, su complexión y esa vibra artística natural y melancólica que irradiaba eran una combinación con la que la mayoría de los chicos de nuestra edad simplemente no podían competir. En cuanto se cambió a nuestra escuela, captó la atención de la mayoría de las chicas de nuestra clase. Muchos lo declararon abiertamente como el chico de sus sueños. Recuerdo que una vez alguien bromeó, Chloe y Ethan. ¿No suenan como si esos nombres estuvieran destinados a ser? Una combinación perfecta. Alguien más intervino rápidamente.
Denme un respiro. ¿No tiene Chloe ya a su chico en la casa de al lado? El grupo estalló en carcajadas. ¿Te refieres a ese nerd? Llevamos 3 años siendo compañeros de clase y ni siquiera recuerdo su aspecto. Es tan olvidable, no como Ethan, que causa una buena impresión. Entonces, un estudiante particularmente directo dijo, la comparación no es justa. Chloe, ¿qué le ves a ese tipo? En ese momento, solo pasaba por el aula. No me detuve a escuchar la respuesta de Chloe ni dejé que sus comentarios malintencionados me afectaran. Pero ahora que lo pienso, parece que ese fue el momento en que empezó todo. Chloe y Ethan empezaron a pasar cada vez más tiempo juntos. Los veía camino a la cafetería, sentados en asientos contiguos en la sala de estudio, apiñados entre la multitud comparando respuestas después de un examen. Eran una presencia constante en la vida del otro. Dicen que el rubor de un chico dice mucho más que cualquier canción de amor. Quizás esa fue la verdadera razón por la que Ethan decidió cambiar mi solicitud. Miré a Chloe directamente a los ojos. Después de 12 años de estudiar a fondo, pensé que tú, precisamente, comprenderías lo duro que he trabajado para esto. ¿Y si no hubiera vuelto a iniciar sesión para comprobarlo? ¿Quién habría pagado el precio de mi futuro? Chloe, ¿de verdad crees que esto era solo un juego inofensivo? Después de todo, solo pedía una simple disculpa. No parecía mucho. Quizás la seriedad de mi expresión finalmente le llegó. Chloe abrió un poco los ojos y apartó la mirada, frotándose la nariz con nerviosismo. Siempre eres tan cuidadosa con todo. Además, murmuró, íbamos a cambiarlo antes de la fecha límite. La miré con frialdad, esperando. Tras un momento largo y tenso, Ethan, que no había pronunciado ni una sola palabra en todo el tiempo, por fin habló. Lo siento, dijo, con palabras forzadas. ¿Es suficiente? Tiró de la manga de Chloe, bajando la voz hasta casi un susurro. Si hubiera sabido que esto se convertiría en esto, nunca te habría dejado aceptar esa apuesta. Chloe, tengo mucho miedo. Solo quiero irme a casa. Se miraron, sus miradas tan intensas y fijas que parecía que eran las únicas personas en la habitación. El policía que estaba a mi lado me miró y negó con la cabeza levemente, impotente. Me detuve, invadido por una profunda sensación de agotamiento. Me di la vuelta y salí primero de la comisaría. Mientras estábamos dentro, empezó a llover a cántaros. Me quedé de pie bajo el estrecho alero del edificio, esperando a que mis padres vinieran a recogerme. Chloe salió justo después de mí, y, sin decir palabra, se quitó la chaqueta. Lo sostuvo sobre la cabeza de Ethan con una mano y lo rodeó por la cintura con el otro brazo, protegiéndolo. Se acurrucaron juntos y luego corrieron hacia el aguacero. Al ver sus dos figuras despreocupadas desaparecer entre la lluvia, un sabor amargo me llenó la boca. Sentía como si una mano gigante e invisible me apretara el corazón, un dolor sordo me recorría el pecho. ¿Cómo no iba a estar triste? Esos 18 años desaparecieron bajo la lluvia. Hace apenas 3 días, aún sentía su cálido aliento en mis labios mientras hablábamos de nuestro futuro. Sus ojos brillaban, tan brillantes que no podía apartar la mirada. ¿Cómo había cambiado todo tan radicalmente, tan de repente? En ese instante, todos esos recuerdos vibrantes y preciados parecieron desvanecerse en gris. Me quedé de pie bajo el alero un buen rato, hasta que el coche de mi padre finalmente se detuvo frente a mí. El agudo e impaciente sonido de la bocina me sacó de mis pensamientos. Llovía con demasiada fuerza. Sentía que Chloe y yo nunca podríamos volver a ser como antes. Al llegar a casa, mi madre se agarró el pecho con alivio. Esa Chloe está fuera de control, suspiró. Menos mal que no pasó nada realmente terrible. Si nuestras familias no hubieran sido tan buenos vecinos durante tantos años, habría hecho que tu padre fuera allí y tuviera una conversación seria con sus padres. Entonces estudió mi expresión con atención. Todos tenemos que lidiar con una persona tóxica en algún momento de nuestra juventud. Descubrirlo antes de casarte siempre es una bendición disfrazada. Sé que siempre has sido un niño de mente fuerte, así que no diré mucho más para intentar consolarte. Venga, salgamos a cenar esta noche. Esbocé una leve sonrisa y asentí bajo la mirada expectante de mi madre. Como mi familia es tan unida, nunca les he ocultado nada a mis padres.
Estaba inmensamente agradecida de tener a mi lado a personas tan abiertas y cariñosas. Desafortunadamente, nuestra acogedora cena familiar nunca se materializó. La noticia de que los tres habíamos acabado en la comisaría corrió como la pólvora por la clase, causando un gran revuelo. La administración de la escuela no tardó en intervenir. Al final, nuestra tutora decidió organizar una cena de graduación, adelantando el evento de principios de agosto a esa misma noche. Cuando recibí la notificación, comprendí de inmediato su intención. Me había ido excepcionalmente bien en los exámenes de admisión a la universidad, quedando tercero en la ciudad y 47º en toda la provincia. Mi puntuación bruta apenas superaba el límite de admisión tanto en Harvard como en el MIT. Chloe, conocida desde hacía tiempo en la universidad como una genio, había obtenido un rendimiento ligeramente inferior al esperado. Aún así, era brillante, y su puntuación era más que suficiente para ingresar a universidades públicas de primer nivel, como las del sistema de la Universidad de California. Cuando llenamos nuestras solicitudes, Chloe y yo pasamos 3 días enteros investigando nuestras opciones. Tras sopesarlo todo nuestros límites, nuestros objetivos y nuestras opciones seguras, decidí renunciar a mi oportunidad de entrar en la Ivy League y poner Berkeley como mi primera opción, al igual que ella. La administración de la universidad pasó de desaprobar inicialmente nuestra relación a desearnos lo mejor. Naturalmente, no querían que nos lleváramos mal antes de la graduación. Estaba clarísimo que esta cena iba a ser un momento para darnos la mano y reconciliarnos. Me preguntaba qué cara pondrían cuando supieran que había decidido volver a Harvard y al MIT. Adiviné correctamente. Chloe, Ethan y yo estábamos sentados uno al lado del otro. Durante la comida, nuestro tutor hizo de mediador. Ya les he hablado con mucha severidad, dijo, mirándonos a ambos, y creo que ahora comprenden la gravedad de su error. Mientras hablaba, le dirigió a Chloe una mirada sutil y significativa. Debió haber tenido una conversación privada con ellos antes. Cuando Chloe me miró a los ojos esta vez, la impaciencia y el asco que tanto se notaban en la comisaría habían desaparecido. Levantó su vaso de refresco y se lo bebió de un trago. Siempre dijiste que nunca nos enfadábamos de la noche a la mañana, dijo con voz suave. Ethan intervino rápidamente, tirando de mi manga con aires de adulación y súplica. La verdad es que no lo pensé bien. Liam, por favor, sé más persona y perdónanos. Moví mi cuerpo bruscamente, evitando el toque de Ethan. Levanté la vista y sostuve la mirada de Chloe durante varios segundos antes de ladear ligeramente la cabeza, rompiendo el contacto visual. No todo se puede perdonar, dije en voz baja pero firme. Y no todo merece perdón, al menos no ahora. La traición de Chloe, sus engaños y cómo había tratado mi futuro como si no fuera más que una broma, todo. Simplemente no podía perdonarlo. El ambiente en nuestra mesa se volvió incómodo. Tras un momento de profundo silencio, mi tutora me dio una palmadita en el hombro como si comprendiera lo que sentía y se marchó en silencio. Fue un gesto de resignación y consuelo a la vez. Le di una sonrisa de agradecimiento. Vi de reojo que un rostro conocido se dirigía hacia nosotros. Era Maya, una compañera de clase que siempre estaba con Chloe. Agitó la mano con indiferencia al acercarse. Oye, no deberías culparlos por esto, dijo con desenfado. Esa noche tomamos unas copas y jugamos a juegos, y Chloe perdió, así que hicimos una apuesta. Chloe estaba completamente segura de que notarías que tu solicitud había cambiado y de que no te enojarías de verdad con ella. No hagas que tu amiga quede mal delante de todos. Iba a decir algo más, pero Chloe la interrumpió. Quizás mi reacción de hoy no fue la que ella esperaba. O tal vez las palabras de su mejor amiga la habían ofendido. Frunció el ceño y se burló. Ya basta. ¿Para qué contarle todo esto? Apuesto a que sí. Ya cambié mi solicitud a NYU. Hizo una pausa, con una leve sonrisa cómplice en sus labios mientras sus ojos se posaban en mí, como solía hacerlo. Su tono era burlón. Bueno, Liam, nos disculpamos y te hemos dado una salida. Aún estás a tiempo de cambiar tu solicitud a la Universidad de Nueva York y venir conmigo. Parecía que se le ocurrió algo y soltó una risa ahogada. Aparte de mí, ¿quién más podría aguantar tu actitud de consentida? No tienes cuerpo ni personalidad. Se dejó llevar. Plaz.
Agarré mi vaso de refresco y le tiré todo el contenido en la cara. Totalmente desprevenida, cerró los ojos con fuerza por reflejo mientras el líquido naranja le goteaba de las puntas del pelo. Un segundo después, se secó la cara con el dorso de la mano. Cuando volvió a abrir los ojos, estaban llenos de una fría y latente malicia. Le dirigí una sonrisa lenta y deliberada. Tu madre debe ser una comediante de verdad para haber inventado un chiste como el tuyo. La expresión de Chloe se transformó al instante. Me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente, y su voz se escapó entre sus dientes apretados. ¿Qué acabas de decir? Usé la fuerza para soltarme la muñeca. Por respeto a nuestro tiempo como compañeros, acepté dejarlo pasar. Eso no significa que esté olvidado. Si no creen haber hecho nada malo, no tenemos que llegar a un acuerdo. Presentaré cargos, lo detendrán y tú estarás ahí con él. Ambos pueden tener antecedentes penales y arruinar su futuro juntos. Cuando eso pase, no me culpes por no importarme nuestra amistad. La antes animada sala privada quedó en completo silencio. A donde quiera que miraba, veía caras de asombro. ¿Por qué estaban tan sorprendidos? En 3 años como compañeros de clase, me habían visto ceder ante Chloe una y otra vez. Me habían visto ser amable y servicial, pero nunca me habían visto ser tan despiadado cuando sabía que tenía razón. Respiré hondo y me acerqué al pequeño escenario circular que habían instalado para que los directores de la escuela dieran discursos. Quisiera aprovechar esta oportunidad para decir algunas palabras sinceras, comencé. Nuestros profesores nos han dicho muchas veces cuánto impactarán nuestros exámenes de admisión a la universidad en nuestras vidas. Para mí, personalmente, mis calificaciones son prueba de años de arduo trabajo. No permitiré que nadie, bajo ninguna circunstancia, disminuya su valor para mí. Simplemente no puedo perdonar esto tan rápido. Al mismo tiempo, no deseo asistir a la misma universidad que gente así. De igual manera, espero que todos ustedes aprendan de mi experiencia y estén siempre preparados para proteger sus derechos legales. Si mis palabras anteriores a Chloe solo los sorprendieron, ahora sus expresiones eran de puro asombro. Mi mirada recorrió los rostros de mis compañeros y del personal administrativo de la escuela, evitando deliberadamente mirar a Chloe y a Ethan. Fue una experiencia increíblemente catártica poder decir finalmente lo que pensaba. Mientras todos aún procesaban lo que acababa de pasar, bajé del escenario. Un administrador de la escuela se me acercó de inmediato. Liam, ¿qué acabas de decir? ¿Significa eso? Asentí, con una leve sonrisa en los labios. Sí, voy a aspirar a Harvard y al MIT otra vez. Al oír mis palabras, los administradores esbozaron amplias sonrisas de alivio. Genial. Deberías. Tus profesores siempre han dicho que tienes un gran potencial. Vamos, volvamos al laboratorio de informática de la escuela ahora mismo y veamos las carreras. Tenemos poco tiempo y tenemos trabajo que hacer. Así, sin más, me rodearon y me escoltaron fuera de la habitación. Al pasar junto a Chloe, sus ojos estaban llenos de una frialdad tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Esa noche, todos supieron que Chloe y yo habíamos terminado. De camino a casa, la bloqueé en todas las plataformas. La verdad es que cortar con ella por completo no fue fácil para alguien como yo, que tardo en conectar y soy sentimental por naturaleza. Pero también soy testaruda. Una vez que me decido por algo, me obligo a llevarlo a cabo hasta el final. 2 semanas pasaron volando. Durante ese tiempo, me encontré con Chloe 2 veces en el centro comercial. En ambas ocasiones, actué como si fuera invisible. Me miró con frialdad y desdén, y pasó de largo sin decir una palabra. Pensé que ese sería el fin de nuestras interacciones en esta vida. Nunca imaginé que me la volvería a encontrar en una playa soleada de otro país. Un instante antes de que nuestras miradas se cruzaran, se había inclinado para tomar un bocado de helado de la mano de Ethan. Al verme, se quedó paralizada. «Liam», preguntó con tono inseguro. Luego se subió rápidamente las gafas de sol para ocultarse los ojos. Sonreí levemente. Mi reflejo apareció en sus lentes oscuros. Ahora me veía diferente. Atrás quedaron las camisetas holgadas y los pantalones largos que solía usar. Llevaba una camisa fresca de lino y unos cómodos shorts de playa.
Las gafas que solía llevar sobre la nariz las había sustituido por lentes de contacto. Incluso mi rostro, normalmente pálido, lucía un bronceado saludable gracias al sol. No pasé por alto el destello de sorpresa en sus ojos. Tras observarme, la expresión de Chloe se tornó incómoda. 2 segundos después, una leve sonrisa forzada se dibujó en sus labios, pero su tono era tenso. ¿Qué haces aquí? ¿Te dijo mi mamá que veníamos? Puse los ojos en blanco. Tu egocentrismo es impresionante, dije, y con eso, me di la vuelta para irme. Chloe reaccionó al instante, dando un paso al frente y agarrándome del brazo. No seas ridícula. ¿Qué haces andando sola? ¿Y si te metes en algún lío? Sus palabras me dejaron paralizada por un instante. Pareció darse cuenta de su desliz y se quedó sin aliento. Intentó retractarse rápidamente. O sea, no es que me preocupe por ti. Solo tengo miedo de que si te pasara algo, me costaría mucho explicárselo a tus padres. Después de 18 años juntos, a menudo tenía la ilusión de conocerla bien. Como ahora, podía ver claramente su excusa endeble. Antes, su torpeza me habría parecido encantadora, pero ahora simplemente me parecía patética. Me di cuenta, con una punzada repentina, de que no la entendía en absoluto. No entendía cómo podía estar tan obsesionada con el chico que tenía a su lado un minuto y al siguiente mostrarse genuinamente preocupada por mí. Perdida en mis pensamientos, me quedé en blanco por un momento. ¿Quién dijo que estaba solo? Mientras estaba distraído, una mano me soltó suavemente del brazo de Chloe. Volví a la realidad. Noah estaba de pie frente a mí, con expresión de indignación. No puedes callarte, ¿verdad? Dios, sois los peores tramposos. Atrás. Chloe, completamente desprevenida, se quedó allí, completamente desconcertada por sus insultos. Solté una carcajada y agarré a Noah del brazo. Vamos, ¿no dijiste que querías bucear? Aparté a Noah. Detrás de nosotros, la voz de Chloe se alzó, llena de frustración. Liam, ¿desde cuándo te has unido tanto a alguien más? ¿Por qué no me había enterado? No me detuve ni le respondí. La verdad era que ni siquiera yo me lo esperaba. Después de mi pelea con Chloe, había encontrado una amistad que hacía tiempo que debía, pero a partir de ese día, habría muchas cosas que ella no sabría. Ese día, mi apasionado discurso frente a todos me ganó un admirador inesperado, mi compañero de escritorio, Noah. Era el caballo negro de nuestra clase, con solo un punto menos que yo en los exámenes, pero fue mucho más decisivo. Desde el principio, él estaba decidido a aspirar a Harvard y al MIT, y ya había enviado su solicitud mucho antes del drama con la mía. Esa noche, se ofreció a ayudarme a elegir mi especialidad. Finalmente, a solo 20 minutos del cierre definitivo del portal de solicitudes, tomé mi decisión final. Compartimos una sonrisa triunfal en la tranquilidad del laboratorio de informática de la escuela. Este viaje de graduación fue otra de nuestras ideas espontáneas. El agua turquesa era de una belleza impresionante. Era tan claro que parecía un bloque gigante y brillante de gelatina azul verdosa. La luz del sol danzaba sobre la superficie del océano. El mundo submarino era tan vívido que parecía ver un documental de naturaleza en 4 Kelvin. Bancos de peces de colores brillantes pasaban veloces, y los jardines de coral eran un derroche de color. Fue una experiencia sensorial increíble, suficiente para hacerte olvidar todas tus preocupaciones, al menos por un rato. Salí del agua, aún de buen humor, incluso cuando vi a Chloe y a Ethan no muy lejos. Regresé a la orilla y un miembro del personal me ayudó a quitarme el pesado equipo. Mientras lo hacían, no pude evitar escuchar la frenética conversación de Chloe y Ethan. Chloe, ¿qué hacemos? Esa tarjeta de memoria tiene todas las fotos de nuestro viaje. Es culpa mía por ser tan descuidada. A diferencia del tono de pánico de Ethan, la voz de Chloe sonaba mucho más tranquila. No te preocupes, volveré a bucear y revisaré la zona de aguas profundas. Quizás no se haya desviado demasiado. Dicho esto, se acercó y empezó a hablar con el personal en inglés. Me vi obligado a escuchar su conversación. Las advertencias y preocupaciones del personal sobre las corrientes de aguas profundas eran claramente audibles. Por alguna razón, mi corazón dio un vuelco.
Una fuerte sensación de inquietud me hizo mirar a Chloe mientras se dirigía obstinadamente hacia la zona de aguas profundas. Mi sexto sentido solía ser preciso. Esta sensación de temor persistía, negándose a desaparecer. Tanto es así que una hora después, de vuelta en el área de descanso, miré hacia arriba como impulsado por una fuerza invisible. La enorme pantalla LED en la pared estaba dividida en varias señales, lo que permitía al personal monitorear a los buceadores en tiempo real. Era extraño. Aunque todos llevaban trajes de neopreno idénticos, aún podía distinguir la figura de Chloe en una de las pantallas. Una mirada fue suficiente. Me di cuenta de que algo andaba mal con sus movimientos. Era una cuestión de vida o muerte. Sin dudarlo un instante, me acerqué a Ethan. ¿Cuánto tiempo lleva Chloe ahí abajo? Mi repentina pregunta lo sobresaltó. Apretó los labios, con el rostro lleno de sospecha, y respondió secamente, no es asunto tuyo. Era una escena clásica de rivales encontrándose. Mi mirada se volvió fría mientras señalaba una esquina de la pantalla gigante. Si no quieres que le pase algo, irás a buscar al personal para rescatarla ahora mismo. Siguió mi dedo y una sonrisa condescendiente se dibujó en su rostro. ¿Qué le pasó? Sabes que Chloe es buceadora certificada, ¿verdad? Tiene lo suficiente para ser instructora. Dicho de forma amable, solo estás preocupado. Para decirlo sin rodeos, prácticamente la estás maldiciendo. Ya no te preocupas por eso, ¿verdad? O quizás no has superado lo de Chloe. Ahórratelo, Liam. El amor no es por orden de llegada. Estaba a punto de decir algo más, pero me di la vuelta. Cansada de malgastar mi tiempo con él, fui directamente al personal en busca de ayuda. Afortunadamente, tras explicarles la situación, la respuesta de emergencia del personal fue rápida. 10 minutos después, el buzo que se había comportado de forma extraña fue llevado a la orilla. Cuando le quitaron el incómodo equipo, efectivamente era la cara de Chloe. Tenía los labios secos y agrietados, y el rostro pálido, marcado por el miedo puro de quien acaba de escapar de la muerte. Tras escuchar la explicación del personal sobre lo sucedido, de repente me agarró la mano. Liam, susurró, con la palma helada. Retiré la mano. Se quedó paralizada, con la voz ronca. Lo sabía. ¿Todavía te importo? ¿Podemos dejar de pelear, por favor? Mi vida ahora es tuya. Puedes hacer lo que quieras con ella. Me miró con ternura y perdón, con un toque de impotencia. Era la misma ternura con la que me miraba después de hacerme enfadar, como si nada malo hubiera pasado entre nosotras. Bajé la mirada, y mis emociones volvieron a la superficie, inoportunamente. No sé si fue su expresión o el hecho de que acababa de verla casi morir, pero de repente recordé cosas del pasado y un dolor agudo e inesperado me encogió el corazón. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, volví a la normalidad. Al cabo de un momento, hablé con voz fría y distante. No es que me importe. ¿Qué? Al mirarla a los ojos, mi expresión era tan fría que casi era cruel. Es solo respeto por la vida. Si hubiera sido un completo desconocido el que estuviera en el agua hoy, habría hecho exactamente lo mismo. Chloe me agarró del brazo, queriendo decir algo más, pero Ethan la interrumpió y vino corriendo. Chloe, ¿estás bien? Ethan estaba aún más pálido que Chloe. Me apartó bruscamente para llegar hasta ella, dándose palmaditas en el pecho como si aún estuviera conmocionado. Me diste un susto de muerte. Esbocé una pequeña sonrisa sin humor. Dejar atrás una obsesión arraigada puede ocurrir en un instante. Quizás fue porque le había salvado la vida, pero cuando me encontré con Chloe de nuevo en el pasillo del hotel, parecía haber vuelto a ser la persona que recordaba. Me miraba con esa misma mirada apasionada que una vez confundí con amor. Cambié un poco de posición y Noah se adelantó rápidamente para bloquear su mirada pegajosa. ¿A quién intentas asquear? Tu cariño de último momento vale menos que la basura. ¿Así que ahora por fin te das cuenta de lo genial que es nuestro Liam? Demasiado tarde. No se molestó en bajar la voz. Vi de reojo que una de sus caras se ponía roja como un tomate y la otra palidecía. Sentí una secreta satisfacción y le hice un gesto sutil con el pulgar hacia arriba a Noah. Se inclinó y me susurró al oído, ese tipo sí que está provocado.
Menudo impostor. Se le nota en la mirada que trama algo malo. Sus palabras resultaron ser proféticas. Ethan realmente intentó sacarme de quicio. Esa misma noche, tarde, apareció en mi teléfono un mensaje con foto de un número desconocido. Al abrirlo, seguía preguntándome quién mandaba mensajes con fotos. Al instante siguiente, al ver la imagen, deseé poder blanquearme los ojos. Era una selfie tomada desde la perspectiva de un chico en la cama, que le mostraba la mitad de la cara. Dos personas yacían de lado, abrazadas, con el torso casi desnudo. La delgada mano de una chica descansaba sobre el firme pecho del chico. Me quedé sin palabras, pero sin duda me dio asco. Sentí como si me hubiera tragado una mosca sin querer. Tras pensarlo un momento, escribí una respuesta. No necesitas enviar fotos para marcar tu territorio. Mi opinión es, felicidades. Espero que estén unidos para siempre. Dejé el teléfono y respiré hondo. Menos mal que nuestro viaje de 5 noches y 6 días terminaba mañana. Tras unos cuantos encuentros más con esos dos, temí perder el control de mis puños. Tras volver a casa, no volví a la mía de inmediato. Para evitar encontrarme con Chloe, me fui a vivir con mis abuelos en la ciudad vecina por un tiempo. Regresé justo antes de que empezaran las clases. Estaba intentando averiguar cómo evitar ver a Chloe por completo cuando de repente recibí una llamada de su madre. Liam, ¿has estado en contacto con Chloe últimamente? Por alguna razón, la voz de su madre sonaba tan ansiosa que casi era estridente. Instintivamente aparté el teléfono de mi oído. Lo siento, señora Grant, pero Chloe y yo ya no nos comunicamos. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Se pelearon? Jóvenes, es normal tener desacuerdos, pero no es momento de ser tercos. La cuestión es la siguiente, Chloe tuvo una gran pelea con su padre anteanoche. Ya sabes, rebeldía adolescente, se pone sentimental, y el chico se escapó de casa. No ha vuelto en 2 días, y tiene el teléfono apagado. Oye, ¿puedes ayudarme a contactarla y decirle que vuelva a casa inmediatamente para que podamos hablar de nuevo sobre su solicitud de ingreso a la universidad? Se puso cada vez más nerviosa a medida que hablaba. Escuché en silencio y luego repetí mis disculpas. También le ofrecí un consejo sensato. Si no has podido contactarla después de 48 horas, técnicamente puedes presentar una denuncia. ¿Quién iba a pensar que esas 2 últimas palabras la harían enfadar? ¿Denunciar que a la policía? ¿Qué descaro tienes de mencionar a la policía? Si no te hubieras atrevido a llamarlos esa vez y avergonzar a Chloe, ¿estarían metidos en este lío? No es que quiera criticarte, pero tienes una edad maravillosa y años de amistad a tus espaldas. ¿Cómo no ibas a vigilar mejor a tu novia? Acabas de darle una oportunidad a ese chico guapo. ¿Qué? Tu futuro es tan importante, pero el de Chloe es solo una broma. El aluvión de acusaciones me dejó completamente atónita. Ni siquiera había procesado cómo una llamada pidiendo ayuda para encontrar a una hija se había convertido en un sermón unilateral dirigido a mí. Mi madre, que estaba cerca, no aguantó más y me interrumpió. Como vecina, entiendo que esté preocupada por su hija, pero el mal carácter de Chloe no tiene nada que ver con nuestro Liam. Señora Grant, en lugar de perder el tiempo diciéndole estas tonterías a una niña, ¿por qué no va a buscar a su propia hija inútil? Ya es lo suficientemente mayor para saberlo. No actúe como si nuestra familia fuera fácil de manipular. Dicho esto, mi madre colgó el teléfono de golpe. Estaba visiblemente furiosa. Extendí la mano y le acaricié la espalda con suavidad. Antes de que pudiera decirle nada para consolarla, se giró hacia mí, su ira se desvaneció al tiempo que una sonrisa se dibujaba en su rostro. Perdona, cariño, ¿te asusté? Tu mamá solo. ¿Cómo se dice? Mi cortesía es condicional. Si me presionas, te presionaré con más fuerza. Se comportan como si fuéramos el enemigo. El novio de esa chica apareció en su casa anteanoche, alegando que él y Chloe estaban enamorados y que ella cambió su elección de universidad por él. Los Grant nunca imaginaron que su hija dejaría una universidad de primera categoría por una escuela pública de mala calidad por un chico. Y esa chica no tiene agallas. Se enfrentó a sus padres, dijo que quería tomarse un año sabático y volver a solicitar plaza en Harvard y el MIT.
Se pelearon toda la noche. Fue un desastre total. En fin, no le hagan caso a sus locuras. Su drama familiar apenas empieza. Tú solo concéntrate en prepararte para la escuela. Tu papá y yo ya encontramos casa. Una vez terminadas las renovaciones, toda nuestra familia estará junta en Nueva York, lejos de todo este drama, lejos de la vista, lejos de la mente. La miré sorprendido. No tenía ni idea de por qué, mientras yo estaba fuera, mis padres habían planeado mudarse, y parecía que ya estaba todo arreglado. Tras un momento de silencio atónito, me reí y le hice un gesto con el pulgar hacia arriba a mi madre. Mamá, tus habilidades de lucha son excelentes. Si mi crianza no me hubiera enseñado a no discutir con los mayores, sin duda habría replicado. Pero mudarme fue una buena idea. Mi papá llevaba unos años planeando expandir su negocio al mercado neoyorquino. Ojalá no fuera demasiado tarde. No le di más importancia a la llamada de la mamá de Chloe. Esa noche, me quedé despierto una hora más tarde de lo habitual, viendo una película clásica. Terminé de cepillarme los dientes, bostecé y estaba a punto de meterme en la cama cuando, de repente, se oyó un chirrido de frenos desde fuera. ¿Chirrido? Inmediatamente después, el repugnante sonido de un choque y cristales rotos. Me levanté de golpe de la cama y miré por la ventana. Las brillantes luces de la calle me permitieron ver claramente el accidente, a menos de 90 metros de mi casa. El coche que ahora ardía en llamas. Era el coche de Grant. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente pudiera reaccionar. Llamé al 911 de inmediato. En ese momento, mis padres, también despertados por el ruido, abrieron la puerta de su habitación. Mi mamá se apresuró a ponerse un abrigo encima del pijama, y mi papá se abotonaba la camisa mientras caminaba. Antes de irse, ambos me dijeron al unísono, no tengas miedo, vuelve a dormir. Mamá y papá iban a salir a ayudar. Entonces oí que la puerta principal se cerraba con un clic. Sentí como si despertara de un sueño. Abrí la ventana y volví a mirar afuera. Un pequeño grupo de gente amable ya se había reunido, atraído por el ruido. Pude ver a mis padres ocupados entre ellos. Los murmullos de la multitud llegaban hasta mi ventana. ¡Qué terrible accidente! Oí que buscaban a su hija fugitiva. Ni siquiera han encontrado a su hija, y ahora ocurre esto. ¡Qué trágico! No lo dudé más. Marqué rápidamente el número que sabía de memoria. Los segundos pasaban. El tono de llamada familiar sonaba una y otra vez. Desde mi ventana observé cómo una ambulancia se llevaba al señor Grant, cubierto de sangre, y a la pálida señora Grant, y cómo los coches destrozados eran remolcados. El lugar del accidente fue acordonado y luego limpiado por profesionales. El cielo empezó a clarear. Por fin, la voz de Chloe llegó por el teléfono. «Hola», murmuró, con la voz ronca por el sueño. «Liam, sé que estás ansioso, pero cálmate. ¿Por fin lo has descubierto? ¿Tienes miedo de no quererte más? No tienes que arruinármelo así». No estaba de humor para sus bromas. Mi voz estaba un poco ronca, pero era por haber estado despierta toda la noche. «Chloe, tus padres tuvieron un accidente de coche. No me importa dónde estés, pero necesitas ir a urgencias del Hospital General de la ciudad ya. Mis padres están allí, y también los vecinos, los Wilson. Te necesitan más». Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Entonces oí los frenéticos sonidos de ella saliendo de la cama y vistiéndose. Solté un suspiro de alivio y colgué. Los primeros rayos de sol se abrieron paso entre las nubes. La luz de la mañana no era intensa, y había caído una llovizna durante la noche, dejando en el aire un ligero olor a tierra húmeda. Como primer testigo y quien lo había denunciado, me invitaron a la comisaría para prestar una declaración muy detallada. Para cuando me fui, el sol ya estaba alto. Estiré el cuello, adolorido. Inesperadamente, me encontré con unas miradas conocidas en la entrada de la estación. El rostro de Chloe estaba pálido y demacrado, con una mezcla de confusión e impotencia en sus ojos. Al verme, esbozó una débil sonrisa. «Lo siento», dijo en voz baja, «y gracias». Levanté la mirada y la miré con calma. «¿Cómo están tus padres?» Su sonrisa se desvaneció.
Mi papá sigue en la UCI, pero mi mamá está despierta. El médico dijo que tuvo suerte, solo una conmoción cerebral leve y una fractura. Solo necesita descansar. Asentí. Empecé a rodearla para ir a casa. Al pasar, Chloe de repente bajó la mirada. 2 ríos de lágrimas cayeron de sus ojos que una vez brillaron con tanta confianza. Dime, susurró. ¿De verdad soy demasiado egoísta? Si no hubiera huido, ¿se habrían metido en ese accidente? Si no lo hubiera hecho, no me habrías cortado el paso. Es mi culpa. Es todo culpa mía. Al oír esto, me detuve. Me giré y la miré directamente a los ojos llenos de lágrimas. Sí, dije, incluso con la voz. No solo eres egoísta, también eres increíblemente inmadura. Inmadura, imprudente e impulsiva. Al final, pagas el precio de tus actos. Chloe no parecía esperar que fuera tan directa. Bajó la mirada y soltó una risa amarga. Pensé que me compadecerías lo suficiente como para perdonarme, por un rato, tal vez para consolarme. Entonces me miró con una expresión llena de culpa. Me enteré de la llamada que te hizo mi mamá. Quería que me disculpara contigo en su nombre. Tenías razón. Todo empezó por mi culpa. No debí haberme apresurado a hablar delante de ella, diciendo cosas que la hicieran malinterpretar. Pero todo eso ya es cosa del pasado. Admito que antes tenía algunos prejuicios contra ti. Siempre pensé que eras aburrido y estirado, que no podías divertirte. Pensé que no eras mi alma gemela. Ethan fue como un regalo. Cuando apareció, me llamó la atención y descubrí una nueva emoción que nunca antes había sentido. Puede que no lo creas, pero desde que volvimos de las Bahamas, me he dado cuenta de que todo eso es muy superficial. Lo lamento. No es solo un sentimiento que tengo hoy. Empezó después de que volvimos de las Bahamas, o quizás incluso cuando salimos de la comisaría ese día. Es que, ya me conoces, tengo una doble moral y demasiado orgullo, así que me aferré. Sí. Si cambio mi forma de ser, si ya no soy voluble, ¿me darías otra oportunidad? Cambiaré. Incluso puedo tomarme un año sabático. Sé que entraste a Harvard. Espérame un año. Seguro que me aceptan en la clase inferior a la tuya. ¿Podemos empezar de nuevo? Se quedó allí, abatida, divagando sin parar. Estaba tan nerviosa que se mordía el labio hasta que se le puso blanco. La escuché en silencio hasta que terminó, luego sostuve su mirada esperanzada y negué con la cabeza con firmeza. No. No podemos. No quiero empezar de nuevo contigo. La negué 3 veces. Sinceramente, cada vez entiendo menos cómo piensas. Tus padres están en el hospital, y en lugar de pensar en cómo superar esta crisis con tu familia y cuidarlos, intentas salvar una relación sin futuro. Solo por eso, jamás podremos volver. Puedo aceptar tus disculpas y tu agradecimiento por lo que pasó antes, pero nada más. Dicho esto, me di la vuelta y me marché. Esa fue la última vez que Chloe y yo tuvimos una conversación tranquila. A finales de agosto, comencé mi primer año en Harvard como estaba previsto. Me adapté rápidamente a la vida universitaria. Fue una experiencia intensa, gratificante y divertida. 2 meses después, mis padres aparecieron con su equipaje y me mudaron a nuestra nueva casa. El nuevo lugar estaba muy cerca del campus. Era una casa de segunda mano, vendida por debajo del valor de mercado por un señor que tenía prisa por mudarse al extranjero para estar con su nieta. Este propietario era un hombre muy interesante. Antes de entregar las llaves, charló animadamente. No se dejen engañar por el hecho de que esta casa es de segunda mano. Es prácticamente nueva. La compré para que mi nieta mayor tuviera un lugar cómodo donde quedarse durante sus exámenes. Solo se quedó aquí 2 noches, y adivina qué. La chica entró al MIT. ¿Ves? Esta casa tiene buen feng shui, ¿verdad? Mucha gente quería comprarla, pero soy exigente. Tenía un buen presentimiento sobre ustedes. El precio no importa. Lo importante es que nos unió el destino. A mi madre le hizo gracia su discurso y me señaló, para no quedarse atrás. ¡Qué casualidad! Mi hijo acaba de empezar en Harvard este año.
Cuando el dueño de casa se enteró, se emocionó aún más. ¿Ves? Te dije que era el destino. Deberíamos presentar a los niños algún día. Y así, las dos generaciones se acercaron gracias a la conexión fortuita entre Harvard y el MIT. Se hicieron buenos amigos y disfrutaban de su mutua compañía. Un año después, conocí a la nieta del dueño de casa. Al principio no nos llevábamos bien. Más tarde, cuando anunciamos a nuestras familias que planeábamos casarnos, mi madre y el dueño de la casa estaban muy emocionados. Ese día, mi madre levantó una ceja con aire de suficiencia. Los buenos valores familiares y una sólida moral se adquieren con una buena crianza. Supe desde el primer momento que vi a esa joven que era un partido excelente. Se inclinó y susurró con aire de conspiración, mucho mejor que los padres de Chloe. Después de tantos años, incluso oír el nombre de Chloe me resultaba un poco extraño. La imagen de la niña de mis recuerdos se había borrado con el paso del tiempo, desvaneciéndose cada vez más. Hasta el día de hoy, no recuerdo con claridad su aspecto. Apenas he tenido noticias de ella a lo largo de los años. Escuché vagamente que la vida de su familia no salió bien. El accidente de coche dejó a su padre paralizado permanentemente. El día antes de que ella empezara la universidad, la exnovia de Ethan se presentó en su puerta con un bebé, afirmando que era su hijo. Chloe no se tomó un año sabático. En cambio, terminó su carrera antes de tiempo en la universidad a la que se había cambiado. En cuanto a Ethan, dejó la escuela para ser padre. Cuando yo era estudiante de tercer año, Chloe se graduó y empezó su propio negocio. Pero ese camino estuvo lleno de obstáculos. Además, los constantes conflictos con Ethan y su madre la desgastaron. Lo último que supe fue que Ethan había agotado el crédito de varias tarjetas y no podía pagarlas. Abandonó repentinamente a su hijo de 3 años sin decir palabra, dejando a Chloe con un montón de problemas. Escuché que cuando Chloe descubrió la verdad, sufrió una crisis nerviosa e incluso consideró ahogarse con el niño en un río. Un vecino amable la rescató a tiempo. Pero para mí, todo esto eran solo chismes sobre alguien de mi pasado, oídos por casualidad. No me conmovieron en absoluto. Después de rechazar a Chloe en la comisaría, apareció sin invitación varias veces, demostrando su profundo cariño por mí. Pero mi indiferencia fue más firme que su cariño. Al igual que la última vez que nos vimos, le dije, los regalos que el destino te concede ya tienen un precio en secreto. Cada decisión que tomamos, cada acción que realizamos, moldea invisiblemente nuestro futuro. Así que, al vivir cada momento con intención, podemos afrontar mejor lo que nos depare el futuro. El viaje completo es el paisaje. No necesitas cruzar montañas por nadie. Un pensamiento para ti, para mí y para todos nosotros.